Buenos días, estudiantes de décimo. Bienvenidos a su clase de matemática. Esta semana vamos a revisar lo que son expresiones algebraicas. Ya hemos venido trabajando con estas expresiones el año pasado, sino que estamos haciendo una revisión igual en los contenidos de décimo. Y los anteriormente revisados como productos notables eran parte de una expresión algebraica, porque venían formados por números y letras. Pero vamos a continuar trabajando la unidad 2 con expresiones algebraicas. Entonces que hay que hacer una revisión también de cómo se trabajan con estas expresiones. El lenguaje algebraico es aquel que se utilizan letras y números y signos de operaciones para expresar informaciones, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el largo de un campo de fútbol es el doble de ancho de más de 10 metros. El doble de ancho. Esta información podría expresarse de otra forma. Llamamos X, ¿ya?, al ancho del campo. El doble será 2 por X, porque no sabemos el valor en sí. Entonces le asignamos el valor de X y lo multiplicamos por 2 dicho valor. Y el doble más de 10 metros, entonces 2 por X más 10 metros, porque la X siempre va a ser como una incógnita, que no tenemos un valor aproximado, sino que lo ponemos, aplicamos el valor de X. En las expresiones algebraicas casi siempre se utiliza el valor de X como un valor de incógnita, y también la Y y cualquier letra del abecedario, ¿no?, para expresar en este ejemplo el campo de fútbol, ¿no? Por lo tanto, 2x más 10 expresa el largo del campo de fútbol, ¿no?, más o menos. Y el valor lateral, x. ¿Ya? Las dimensiones de nuestro campo expresadas en forma algebraica son, ¿ya?, el ancho por el largo. Pero aquí la expresamos con el uso del lenguaje algebraico. Aquí tenemos algunos ejemplos de expresiones algebraicas. Dice un número aumentado en 2. Podemos poner a más 2, ¿no? Un número que no sabemos, que es incógnita, lo podemos aplicar con el valor de a más 2. ¿No es cierto? Un número disminuido en 5. Es decir, en este caso aplicamos la c menos 5. ¿Ya? El perímetro del cuadrado del lado x. Entonces, como son 4 lados y no sabemos todavía, no lo hemos medido con una regla, podemos definirlo como 4x, 4 lados de un valor de x, ¿ya? El cuadrado de un número usamos potencia y elevamos a la segunda, porque sabemos que este número va a estar elevado al cuadrado. Entonces, el lenguaje algebraico se lo usa o utiliza para expresar, ayudarnos con informaciones que a veces desconocemos hasta encontrar ese resultado. Cuadrado de un número menos el mismo número. Cuadrado de un número menos el mismo número. Estamos usando aquí con x. Un número natural siguiente al número n. Entonces, un número n más un número más 1. Hoy Antonio tiene 12 años. Cuando pasen por años tendrá, entonces x no sabemos cuánto tiene, pero más 12. 12 va a tener, ¿no?, en un futuro. Entonces aquí dice, Laura tiene 13 años. Y hace x años tenía, no sabemos. Entonces ponemos 13 menos x. Entonces las expresiones algebraicas nos ayudan en nuestra vida diaria para expresar ciertos valores hasta encontrar, ¿no es cierto?, encontrar el resultado correcto de dichas expresiones, ¿no? Aquí tenemos una clasificación de las expresiones algebraicas, ¿no? Acuérdense que vimos que era una combinación de letras, números y signos
que representan variables incógnitas, constantes o coeficientes que pueden ser positivas o negativas. Igual esas expresiones algebraicas pueden ser pequeñas como monomios y polinomios. O nosotros estuvimos casi viendo binomios anteriormente en productos notables, ¿no? Y también hay trinomios, ¿ya? Que era una combinación de letras y números. Entonces, este es una revisión de expresiones algebraicas. Ya ustedes tienen que estarse recordando más o menos, porque estos ya son temas que hemos revisado en otros, en nivel anterior, ¿no? Pero igual está en el libro de décimo para este año lectivo. Operaciones con expresiones algebraicas. Aquí les voy a, en este momento vamos a revisar un video acerca del lenguaje algebraico. Hola, somos Mariam y Muhammad. Venimos del lejano oriente a acompañarte en este apartado del sitio web Algebrando. En esta cápsula de aprendizaje llamada Traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico, aprenderás a identificar expresiones algebraicas a partir de un enunciado. El lenguaje algebraico permite generalizar situaciones aritméticas mediante el uso de letras y de números unidos por los signos de operación donde las letras representan cantidades desconocidas. Por ejemplo, 11AB más 4AB menos 5AB entre 3. Una expresión algebraica se encuentra conformada por uno o más términos, que están separados por un signo de operación de suma o resta. El lenguaje algebraico te ayudará al razonamiento de problemas, ya que simplificará su estudio. Muchos alumnos se confunden al momento de traducir el lenguaje común al algebraico. En esta animación te daremos palabras clave que se relacionan con las operaciones matemáticas, las cuales te ayudarán a identificar las expresiones. Para la suma, existen ciertas palabras que poseen relación con esta, tales como más, incrementar, aumentar. De igual forma, hay palabras que se relacionan con la resta, como son diferencia, menos, disminuir. En el caso de la multiplicación, se manejan palabras como doble, triple, producto. Con la división se emplean palabras como cociente, mitad, tercera parte, entre, dividir. Para que tengas noción de la traducción, te presentaremos algunas expresiones. Por ejemplo, la expresión algebraica, la suma de dos números. Supongamos que un número es A y otro número es B. Tendríamos A más B. ¿Qué tal si nos piden obtener el cuadrado de un número? Aquí entran en juego los exponentes. Esta expresión nos dice que el número está elevado a la potencia 2. En este caso, x se halla al cuadrado. Las expresiones comienzan a complicarse. Por ejemplo, el doble de un número. La clave se encuentra en leer bien el enunciado. El doble hace referencia a 2 veces el número, en este caso, y. A ver, ¿y si encuentro la expresión, la diferencia de dos números? La diferencia significa resta. Por lo tanto, a un número que puede ser m, se debe restar otro número que puede ser n. Entonces, cuando se nos menciona el cubo de un número aumentado en 5, ¿qué significa? El cubo nos da información de exponentes. Quiere decir que un número está elevado a la tercera potencia, en este caso, x cúbica. Y aumentar hace alusión a la suma, lo cual quiere decir más 5. Y si tenemos la expresión, la cuarta parte de la suma de los cuadrados de dos números,
Los cuadrados señalan que cada número, por ejemplo a y b, están elevados a la potencia 2, y la cuarta parte indica que se divide entre 4. ¿Qué tal esta expresión algebraica? El triple de un número disminuido en 12. Esta expresión establece la multiplicación de un número por 3, en este caso p, y se le resta 12. ¿Y si se nos menciona la semidiferencia de dos números? Semi significa mitad. Por ejemplo, semicírculo es igual a la mitad de un círculo, y la mitad se obtiene al dividir entre 2. La diferencia nos indica una resta. Por lo tanto, restamos dos números. En este caso, x menos y dividimos entre 2. ¿Qué pasa si nos hablan acerca de la suma de tres números consecutivos? Para esta expresión debemos considerar que las literales pueden tomar cualquier letra del abecedario. Y si manejamos la misma letra aumentando en una unidad con respecto a la anterior, garantizamos que son consecutivas. En este caso, x más 1 más x más 2. Es importante. Bueno, estudiantes, vimos una revisión de lo que es el lenguaje algebraico, ¿no? Y su uso en las matemáticas, que nos ayudan a resolver más fácil ciertas operaciones, como hicimos con productos notables. Esas operaciones, esas fórmulas nos ayudaron a hacer más rápido ciertos ejercicios que nos llevarían más tiempo realizando una multiplicación normal de dichos valores, ¿no? Y acuérdense siempre que las expresiones también, al codificarlas con letras y números, nos ayudan también en cierta parte técnica, en cierta programación a futuros, programación en computadoras, también nos ayudan por expresar tantos letras y números. Bueno, estudiantes, igual el día de mañana nos vamos a ver en una nueva clase, porque para esta semana hay una revisión de matemática el día martes, ¿no? El día de mañana. Ya la próxima semana verán otra asignatura. Más o menos así se ha programado las clases, ¿no? Una hora más de matemática esta semana, la otra ven una de ciencias y de ahí la otra vuelven a ver matemáticas y así y va a seguir paulatinamente durante el año. ¿Ya? Digamos como una sucesión. Ahorita veo esto, la próxima semana veo la otra asignatura y de ahí regresamos a las otras matemáticas y de ahí a ciencias y así consecutivamente. Entonces, estudiantes, en este caso nos vemos el día de mañana para avanzar un poco más con las expresiones algebraicas